Hola, buen día hermanos, saludo para todos los hermanos en la fe, saludo también para las personas que por ahí, por si acaso andan, navegando por YouTube, quiero saludarlos, bendecirlos también, ¿y de qué forma bendecirlos? Bendecirlos a través de la oración, orar por ustedes, hablar con Dios por ustedes, este, hablar con Dios por cada uno de nosotros. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros podemos hablar con Dios. Dios es como el viento, Dios no se ve, pero se siente. Dios es como el viento, como dije. No se ve, pero se nota las consecuencias cuando uno hace las cosas bien. Se previene haciendo las cosas bien, y cuando uno hace las cosas bien delante de Dios, Dios nos guarda de todas esas situaciones difíciles. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan circunstancias difíciles, dice la palabra de Dios que Él calmará los vientos de dificultades, los vientos de necesidades, los vientos de preocupaciones, los vientos de incertidumbre, de tantas cosas que nos pasan a nosotros los seres humanos, porque la verdad que como seres humanos, como seres limitados, nos pasan muchas cosas. Bueno, con esto lo que quiere decir Dios que Él es el Todopoderoso, Él es el Creador de los cielos y de la tierra, Él es el sustentador de todas las cosas, y que gracias a Él nosotros tenemos la oportunidad, a través de su Hijo, que Él envió, para que todo aquel que creyese en el Hijo, el enviado del Padre, fuese salvo. Pero no solamente fuese salvo, sino que también Dios en su palabra nos ha dejado mandamientos, requisitos, anhelos de su corazón para nuestras vidas, enseñanza que nos ha dejado a través de su Hijo, enseñanza que nos ha dejado a través de aquellos hombres y mujeres que marcaron un antes y un después, que predicaron la palabra de Dios, como también la predicó Jesús cuando él caminaba allí en Belén, cuando caminaba en Palestina, cuando caminaba en todos aquellos lugares allí a su alrededor, en donde había necesidad, como las que hay necesidad en Uruguay, en Argentina, que estamos acá cerca, estamos cerca de Brasil también, estamos cerca de Chile, estamos cerca de otros países un poco más chicos, otros más grandes. Pero lo más importante que así como había necesidades antes, las hay hoy, y capaz que las hay mucho peor que antes, porque lamentablemente cada vez que se va acercando el tiempo del fin, el tiempo de cumplirse los mandamientos de Dios, la palabra de Dios dice que la maldad será como el pan de cada día, y que el ser humano dice que perdería la sensibilidad de toda cosa buena. Entonces Dios, a través de su palabra, nos habla que no nos convirtamos a las actitudes de este mundo, sino que más bien que el mundo, las personas que están en el mundo, las personas que no conocen a Dios, puedan ver en nosotros cosas diferentes, y que puedan ellos ser imitadores de nosotros, como nosotros somos imitadores de Dios y de su Hijo.
Entonces, bueno, es esa una de las razones maravillosas para la cual Jesús vino a este mundo, para hacer un puente entre el hombre y Dios, el Creador. Jesús vino a traer el conocimiento de la verdad, y dice, la verdad les hará libre. O sea, que busquemos en realidad la verdad y que nunca desmayemos de buscar la verdad, y que seamos curiosos, que seamos impetuosos en perseverar en la búsqueda de la verdad. Tiene que haber una verdad, y tiene que haber una única verdad. Dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, investigalo. ¿De qué forma? Leyendo la Biblia. ¿Qué vino a ser el hombre a esta tierra? Adán y Eva. Después de ahí sucesivamente para abajo todos nosotros. Y a su vez también después vino Jesús. Estaba Dios, estaba Adán y Eva, estaban estos tres personajes maravillosos, que es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro creador que nos dio el aliento de vida en el vientre de nuestra madre, estaba allí con Adán y Eva. Y de allí Dios le dio normas, le dio mandamiento, le dijo, haz esto, no hagas esto, y yo estaré con ustedes y les daré la tierra, los animales, todas las cosas que yo he creado, dice Dios, y ustedes tienen que hacer las cosas que yo les digo que hagan, porque si ustedes no hacen las cosas que yo les digo que hagan, consecuencias les va a venir. Es como cuando un padre le dice a un hijo, mira, no te juntes con fulano y con sultano porque te van a venir consecuencias. No tomes esta bebida porque si tomas esta bebida y te van a venir consecuencias. O sea, no fumes porque te van a venir consecuencias. No comas ciertas cosas con demasiado porque te van a venir consecuencias. Bueno, la vida, lamentablemente, cuando Dios, como un Padre todopoderoso, amoroso, pone a Adán y Eva allí en el jardín del Edén, le dice, haz mi voluntad para que no te vengan consecuencias malas. Bueno, a raíz de esas consecuencias malas que le vino a Adán y Eva, como nos ha venido pasando a todos nosotros, enfermedades, falta de trabajo, sequía, terremotos, guerras, rumores de guerra, yo que sé, nación contra nación, padres contra hijos, hijos contra padre, cárceles llena de personas, una sociedad como dispersa, como ovejas sin pastor que andan deambulando, seres humanos que parece que no tienen un timón, parece que no tienen una vela como los barcos. Hay ciertos barcos que tienen vela, bueno, y hay barcos que no tienen timón. Y bueno, y así es el ser humano, andamos como boyando, arrastrado de acá para allá por los vientos de las circunstancias que nos pasan en la vida. Y Dios tiene un plan para nosotros. A través de su Hijo Jesucristo, Dios nos ha revelado su plan. Dios en persona le ha revelado a Adán y Eva, se lo reveló allí en el jardín del Edén, el plan de Dios para la humanidad, se lo reveló, y aún hasta hoy, hasta nuestros años, año 2025, Dios nos sigue revelando su plan para cada uno de nosotros en nuestra vida particular, en nuestra vida personal. Y necesitamos la orientación de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, el que sostiene los planetas allá arriba, el que sostiene la lluvia que no se caiga cuando se tiene que se puede caer en cualquier momento, pero Dios tiene control sobre eso, las nubes que no se caigan, los aparatos que andan boyando allá arriba que no se caigan,
el viento que sople, que no hay 4 ventiladores en las 4 esquinas de la tierra que esté soplando el viento, sino que el viento es algo que Dios maravillosamente nos da y lo tenemos ahí, por eso nosotros respiramos, gracias a Dios por ese viento maravilloso, por el oxígeno que nos da, tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho, que hace y que hará. Y está en nuestra vida. Si nosotros queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, tenemos que probar a Dios. Dios dice, vengan y pruébenme, clamen a mí y yo les responderé. Y permanezcan, clamen a mí, que yo responderé, golpeen la puerta, que yo les abriré, pero ustedes también abran su corazón para que yo, o sea, Dios, haga en sus vidas cosas maravillosas. ¿Y cómo va a hacer Dios cosas maravillosas en sus vidas, en mi vida? Si yo leo la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de vida para el hombre y para la mujer, para esta maravillosa creación que somos tú y yo. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y que podemos hablar con Dios, irnos a la orilla de la playa, irnos a un monte, irnos en un auto en la carretera, capaz que solo, capaz que con la esposa, capaz que con los hijos, irnos y ir hablando con Dios en nuestra mente y decirle, Señor, mira, yo tengo muchas necesidades, tengo muchas preocupaciones, hay enfermedades, hay faltas de trabajo, hay una sociedad fría, hay una sociedad sin sensibilidad. En mi trabajo estoy pasando esto, mi familia está pasando esto, mis hijos están pasando esto, el liceo en donde está mi hijo está pasando esto, la escuela en donde está mi hijo está pasando esto, tengo un hijo en la cárcel, tengo una hija en la cárcel, una hija tiene una madre en la cárcel, un hijo tiene un padre o una madre en la cárcel. Entonces Dios maravillosamente quiere intervenir en nuestras vidas para hacer que salgamos de ese fango, de ese lodo que parece que succiona todo nuestro ser espiritual, nuestro ser emocional, y nos hace vivir a veces como hay veces que hay personas cuando hay días grises se sienten por allá por el piso. Y bueno, así son los días a veces de muchas personas. No importa si hay sol, no importa si es día lindo, no importa si es verano, no importa si es primavera. Todos los días se sienten mal. O se sienten 2 días mal y un día bien. O 3 días bien y un día mal. O 3 días mal y un día bien. Y estamos como en un sub y baja. Y Dios quiere que nosotros, que aún a pesar de eso sub y baja, Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él y podamos ir a Él y entregarle todas nuestras necesidades y todas nuestras preocupaciones. Y dice la palabra que Dios es nuestro pastor a través de su Hijo Jesucristo, el buen pastor, Jesucristo, nos ha guiado a través de su palabra, de su mensaje. También nos ha guiado a través de muchos varones y mujeres que marcaron, como dije, un antes y un después, que predicaron la palabra de Dios, que predicaron a Jesucristo, que Jesucristo vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer que la humanidad restableciese esa comunicación rota que el hombre y la mujer
rompieron allí en el jardín del Edén. Entonces, bueno, Dios tiene un propósito, y ese propósito es con todas las personas. No es solamente con uno o con dos o con tres, sino que es con todas las personas. Y, y así dice la palabra. Dios es nuestro pastor, dice el Salmo 23, Salmo de David. David era un rey, y a pesar de que era un rey que tenía caballos, tenía ejército, tenía plata, tenía oro, tenía un buen pasar, pero aún este rey David, tenía necesidades, tenía preocupaciones, tenía incertidumbre. Estaba como cada uno de nosotros quizás hoy estamos, de acá para allá o de allá para acá, con distintas necesidades y preocupaciones y muchas preguntas que a veces están acá en nuestra cabeza: el por qué, el para qué, por qué a mí, por qué esta enfermedad, por qué este dolor, por qué la falta de trabajo, por qué la falta de amor de las personas, por qué el ser humano está tan frío, por qué el ser humano pasa por al lado de uno y si te ve caído o se te cayó algo, no te avisa, o por qué si chocaste, chocaron en la calle un auto con otro, se baja al que lo chocaron y agarra a trompada a la otra persona. El por qué esas cosas, como que si todas esas cosas se fuesen a solucionar peleándose los unos a los otros, como que si ese auto que se rompió, ese o el otro que se haya roto, como que si ese auto se fuese a arreglar de la forma de ir nosotros y agarrarnos a los golpes, cosa que no es así. No se va a arreglar ese auto con que vos te agarres los golpes con el otro o el otro te agarre los golpes a ti. No se va a arreglar. O el vecino que por ahí estaba picando la pared de la casa y resulta que rompió un caño y empezó la humedad para tu casa, y vos decís: pero qué carajo que hizo este vecino. Mira, el agua ahora me viene toda para acá, y voy y le hablo al vecino y si no hay caso, y no dice que no es problema de él, y yo que sé, tantas cosas que pueden estar pasando por tu vida, por nuestras vidas, porque digo, uno tampoco escapa de esas situaciones difíciles. Y bueno, y Dios es nuestro pastor. Dice: Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, dice, Él nos hará descansar. Nosotros tenemos que ir al buen pastor, a Dios, a través de Jesucristo, diciéndole: Señor, yo quiero descansar. Estoy cansado de pensar el por qué o el para qué. Estoy cansado de luchar, ya no quiero más nada. No soporto esto, no soporto lo otro. Y dice así: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pero Él nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre si nosotros nos ponemos debajo de su cobertura. Es como cuando salimos en un día de lluvia y salimos sin paraguas. O la meteorología dice: mire que hoy va a llover, o hoy va a haber tormenta, va a haber ciclón, y nosotros agarramos y salimos. Y nos pasa algo en la calle o en la carretera, si es que vamos en la carretera, y nos pasa algo. Que me pasó esto, que me pasó el otro. O me mojé, pero saliste sin paraguas. O hubo un ciclón y arrancó árboles, arrancó cableados, cayó arriba tu auto. O un rayo, yo que sé, cayó delante de tu auto o en tu auto.
y te pasó algo, o alguien querido tuyo, o alguien conocido tuyo, y entonces decimos, ¡pam!, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué no prevenimos las consecuencias? Cuando nosotros queremos prevenir las consecuencias, hacemos como dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Porque nos ponemos bajo su cobertura, porque su nombre tiene poder. El nombre de Dios tiene poder. Y Dios le dio poder, le dio autoridad a su Hijo para hacer muchos milagros. Y Dios quiere hacer milagros aún en estos tiempos, porque Dios es el creador de todas las cosas, es el Señor de todas las cosas. Y Dios hoy nos ha dejado cosas maravillosas, mandamientos maravillosos, promesas maravillosas, para que nosotros no solamente vengamos a Dios por las promesas, sino que también vengamos a Dios porque Dios nos disciplina, Dios nos pone un orden, Dios nos pone unas pautas, el sí, sí y el no, no. Haz esto y te va a ir bien. Si haces esto otro, te va a ir mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere que hagamos? Dios quiere que hagamos su perfecta voluntad y que más allá de las decisiones que tomemos o que vayamos a tomar, podamos consultarle a Dios y ser paciente, esperar en el tiempo de Dios. Porque tu tiempo, mi tiempo, no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es maravilloso, es paciente. Es como cuando plantamos un árbol frutal. No es que al otro día vamos a estar arrancando frutos. O plantamos, yo que sé, un arbolito de rosas y al otro día no vamos a estar arrancando rosas o jazmines. Eso lleva un proceso. Ese proceso se llama paciencia, que la cual no tenemos. Lamentablemente vivimos en un mundo que no tiene paciencia. Queremos todo ya hoy, o si no mejor, si hubiese sido mejor ayer, que hubiese estado ayer y no tener que haber esperado hasta hoy. Así es el ser humano, es muy impaciente. Entonces la paciencia de Dios, el tiempo de Dios, es maravilloso. Y eso es lo que prueba Dios de cada uno de nosotros, la paciencia, el tiempo de Dios. Y bueno, Dios nos ama mucho con un amor incondicional, a pesar de nuestras condiciones, de que somos tercos, de que somos rebeldes, de que somos mentirosos, que somos hipócritas, que somos blasfemos, que somos arrogantes, que somos montones de cosas, montones de defectos tenemos nosotros los seres humanos, tanto como hombres como mujeres. Tenemos montones de defectos que no le gusta a Dios y que muchas veces no nos gusta a nosotros, porque muchas veces cuando nos damos cuenta de ciertos defectos vemos que hay ciertas personas que no se acercan a nosotros y a veces decimos, ¿por qué no se acercan a mí? Si yo soy un ser humano igual que cualquier otro, ¿por qué no se acercan a mí? Y porque a veces hay cosas que no permiten que otros se acerquen a nosotros. Capaz que somos chismosos o alcahuetes o somos adulones o somos ladrones o somos mentirosos o somos hipócritas. Y hay personas que capaz que no se acercan a nosotros por ciertas condiciones que nosotros tenemos. Y bueno, Dios vino a hacer de que nosotros nos acerquemos a Dios, porque Dios no se va a alejar de nosotros por nuestras condiciones, pero sí Dios quiere que en algún momento esas condiciones que tú y yo tenemos empiecen a cambiar. Empiecen a cambiar a la manera de Dios y no a nuestra manera. Creer en Dios a nuestra manera es algo
totalmente incorrecto. Y es totalmente improbable que yo pueda creer en Dios a la manera mía, porque si no yo estaría acomodando a Dios a mi manera, y no creer a la manera de Dios sería un acto de rebeldía, porque nosotros tenemos que creer a la manera de Dios y no a la nuestra. Así que bueno, el Salmo 23 nos da una hermosa experiencia de saber esperar en Dios. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicados pastos me hará descansar. Ahí el capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2. Dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú me infundirás aliento, tú me sostendrás de la mano, tú no permitirás que resbale en las decisiones que vaya a tomar, tú no permitirás que cuando vaya al liceo no me junte con juntas que no debo de juntarme. Cuando vaya al liceo o a la escuela, no permitirás, si yo me pongo en tus manos, Señor, no permitirás que yo deje de prestar atención al maestro o a la maestra. Porque cuando vamos al liceo o vamos a estudiar, tenemos que prestar atención a quien nos están instruyendo en los estudios, y muchas veces hay ciertas cosas que lamentablemente